Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Buenas tardes, estimados radioescuchas. El día de hoy tendremos una amena revista. En primer lugar, escucharemos las voces de nuestros amigos ciudadanos que exponen sus ideas. Luego, una entrevista a jóvenes que manifiestan su preocupación por la situación actual. A continuación, lectura del documento sobre la conformación de un frente unitario. Luego, un conversatorio con miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Ciudadana que analizará ellos mismos. Y a continuación, las efemérides del día martes. A continuación iniciaremos con unas reflexiones que hace Lucano, viejo luchador social desde los años 70, sobre las perspectivas de la situación en Nicaragua a inicio de este año. Buenas tardes, radioescuchas de su programa Es Ahora Nicaragua. El año que finalizamos nos encuentra en una situación difícil, pero no insoluble. Las libertades democráticas que se nos han concalcado parecieran diluirse, cada día más en medio de la pandemia de la dictadura. A ratos, pareciera que es insoluble la posibilidad de liberarnos de ella, principalmente para todos los que pertenecemos al pueblo. Debemos estar claro que para eso se realizan las represiones, desmoralizar a los pueblos, diluir las esperanzas de progreso social, imbuirnos de la idea de que tenemos que aceptar el orden de las cosas establecidas y que es irremediable aceptar todas las condiciones de vida que se nos imponen. Pero nada más inexacto y anticientífico que eso. Los pueblos a lo largo de la historia se sobreponen a las pretensiones de los dictadores y tiranos de toda laya que, sean de la orientación aparente que sean, son realmente de una casta y vocación antidemocrática, y en nuestro caso fascista. No podemos decir de orientación de derecha o de izquierda, porque existen aparentando ser de esta o aquella, porque tanto hay gente y movimientos o partidos demócratas de derecha como de izquierda genuinos, que no tienen esas aspiraciones dictatoriales. Lo que quiere decir que para llegar a sus malsanos propósitos, las dictaduras aparentan ser parte de movimientos originalmente democráticos de derecha o de izquierda, utilizados para encubrir esa vocación antidemocrática y totalitaria, que encubren con ideas de apariencia de derecha e izquierda para solo utilizarlas como el vehículo de sus ideas fascistas y antidemocráticas que en esencia tienen. En este sentido, el sufrimiento que padece el pueblo de Nicaragua tiene su origen en esa confusa línea que aparente ser democrática, o se inician como demócratas y terminan siendo totalitarios. Lo que no quiere decir que debemos desconfiar a los portadores genuinos y legítimos de esas corrientes políticas y filosóficas que al final buscan cómo ponernos en la senda de la lucha democrática y progresista, llamadas a aglutinar en su seno a los hombres y mujeres que pueden viabilizar una propuesta de nación aceptable para toda la población a contrapelo de la dictadura. Hoy por hoy, cuando parece que nuestro sufrido país se encuentra en un círculo cerrado, porque ya trascendió del círculo vicioso, debemos arreciar nuestras manifestaciones de organización y lucha coherente contra el régimen dictatorial que nos flagela y pretende hacernos perder las esperanzas y desmoralizarnos para postrarnos como si fuéramos una grey amorfa, sin futuro de ninguna naturaleza. Mantenernos siempre en pie de lucha debe ser el camino inexorable por el cual debemos transitar a lo largo del año venidero 2021, en el cual haya elecciones o no, la lucha por organizarnos debe ser la tónica diaria.
Cada quien debe preguntarse a fondo qué debe hacer por organizarse para llevar la lucha en forma coherente contra la dictadura. No debe haber un día en que cada quien en su fuero interno se haga la pregunta: ¿qué debo hacer para derrotar a esta dictadura funesta? ¿Cómo defiendo mis derechos y libertades de manera cotidiana? Cuando ya este pueblo esté totalmente organizado en cualquier expresión antidictatorial existente en nuestro país y que sea de su preferencia, ejerciendo y defendiendo nuestros derechos ciudadanos, estaremos listos para dar el zarpazo final que acabe con la pareja de dictadores. Con la dictadura no habrá progreso posible. Sin la dictadura todo está por venir. El cambio de mentalidad y de forma de vida en favor del progreso es el futuro de este pueblo. La dictadura no prevalecerá. Yo les insto a este pequeño y gran paso en sus vidas. Debemos salir del estado de expectación para saltar al estado de ser ciudadanos democráticos y cívicos para sí. Cuando lleguemos a ese nivel, la dictadura sabrá que o se va o la vamos. Feliz y próspero año nuevo para todos, llenos de virtudes, prácticas y ejecuciones propositivas altamente democráticas. Continuando con nuestra programación, escucharemos las ideas que expresan nuestro representante en Jinotega, su visión, dónde estamos y hacia dónde vamos. Exposición de nuestro representante en Jinotega, Pablo Antonio Castillo. El reto de las fuerzas opositoras en Nicaragua. Estamos en el siglo XXI, iniciando el año nuevo 2021, época en la cual la tecnología, la ciencia y el pensamiento humano han logrado un desarrollo a niveles espectaculares y en continuos avances. Nuestro país, siendo uno de los más pobres del planeta, no está exento de todo este avance y desarrollo. La sociedad nicaragüense está a pocos meses de cumplir 3 años de enfrentar y resistir intensa represión, crisis constitucional, crisis económica, crisis laboral, crisis salarial, crisis nutricional, debido a que el costo de la canasta básica supera 4 veces el valor del salario mínimo aproximadamente, hecho que ya ha profundizado el nivel de pobreza. Y cabe hacer constar que el salario ha estado congelado durante 2 años consecutivos por disposición del régimen de Ortega. Es decir, estamos ante una crisis integral que requiere y exige soluciones integrales. En pleno siglo XXI es necesario dirigir todas las acciones opositoras a poner fin de una vez y para siempre las eras de la dictadura y brindar y garantizar al pueblo nicaragüense una democracia participativa y un sólido y permanente Estado de Derecho. Ahora bien, participar en las posibles y próximas elecciones de este año 2021 es un gran reto y de mucha responsabilidad política, económica y social para las organizaciones y fuerzas opositoras para con el pueblo nicaragüense. La participación y el triunfo de las organizaciones y fuerzas opositoras en las posibles próximas elecciones solo será posible si sus conductores deponen sus intereses mezquinos de grupos y personales, acompañado de un programa de gobierno de interés nacional y candidatos a los diferentes cargos públicos que entiendan y se comprometan que al asumir tal cargo lo atenderán con toda la responsabilidad que requieren y que tengan siempre presente que ellos serán servidores públicos y que el pueblo es el soberano. Y que a lo inmediato lo que urge es unificar y consolidar una amplia alianza que goce del respaldo mayoritario del pueblo nicaragüense. La integridad física, los derechos y libertades constitucionales de nuestro pueblo no son tema de negociación. Buenas tardes a los fieles radioescuchas de Radio República y esta su revista Es Ahora Nicaragua. Les damos las gracias por acompañarnos en este segmento Frase del Día y qué sucedió un día como hoy, 12 de enero. Frase del día. Todas las madres quieren que sus hijos crezcan y se hagan presidentes,
pero no quieren que mientras tanto se conviertan en políticos. John F. Kennedy, presidente de Estados Unidos entre 1961 y 1963. ¿Qué sucedió un día como hoy, 12 de enero? En Haití, el país más pobre del continente americano, se produce un terrible terremoto de magnitud de 7.3 grados en la escala de Richter y con epicentro a unos 20 kilómetros de la capital, Puerto Príncipe, que queda reducida a escombros. El balance final de víctimas sería de más de 250.000 personas. De acuerdo a los registros históricos, Haití no sufría terremotos importantes desde hacía más de 200 años. Los de mayor magnitud ocurrieron en 1751 y 1770, aunque nunca llegaron a alcanzar los 7 grados de la escala de Richter. En el año 1946, en esta fecha, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reúne por primera vez. En este momento, 51 estados forman parte de la ONU y el Consejo de Seguridad queda formado por 11 miembros. La membresía permanente del mencionado Consejo quedará en manos de los aliados victoriosos de la Segunda Guerra Mundial: Estados Unidos, la URSS, Francia, Reino Unido y China, siendo el resto de miembros no permanentes y rotatorios. En virtud de una enmienda de fecha de 17 de diciembre de 1963, que entrará en vigor el 31 de agosto de 1965, la Asamblea General aumentará el número de miembros no permanentes del Consejo de Seguridad de 6 a 10. Estos miembros no permanentes serán elegidos por la Asamblea General para un periodo de 2 años y no podrán ser reelegidos a la conclusión de su mandato. En 1816, en Francia, al considerar peligrosa a la familia de Napoleón, se aprueba una ley por lo cual todos sus parientes deben abandonar el país. En 1628 nace en París Charles Perrault, escritor francés que ejercerá la abogacía durante algún tiempo, pero que a partir de 1683 se entregará plenamente a escribir cuentos infantiles: Barba Azul, La Bella Durmiente, Cenicienta, El Gato con Botas, Piel de Asno, Caperucita Roja y Pulgarcito, entre otros muchos más, serán obras salidas de su brillante pluma. En 1976 fallece en el Reino Unido Agatha Christie, escritora británica de novelas de misterio de gran éxito, conocida como la Reina del Crimen. Será la madre del personaje literario Hércules Poirot. Esperando que su segmento, Frase del Día y qué sucedió un día como hoy, haya sido de su agrado, nos despedimos diciéndoles hasta la próxima. No sin antes exigir la libertad de Bernardo José Ramos Calo, de 68 años de edad, miembro del PAC, secuestrado político desde el 12 de octubre del 2018, condenado el pasado 17 de abril a 5 años de cárcel y 3 meses de multa, junto con el joven veterinario Denis García Girón. Continuando con la revista, escucharemos las voces de abril del 2018. Presentamos entrevistas realizadas a jóvenes sobre la coyuntura actual en Nicaragua y cómo ellos lo ven. Entrevistamos a una joven luchadora democrática, atrincherada, ex estudiante del UNAM y también secuestrada durante varios meses por la dictadura orteguista. Buenos días. A tu juicio, ¿cómo crees que mira la juventud la perspectiva de este año en materia de avance y la lucha de la unidad de la fuerza autoconvocada, del panorama electoral y de las libertades en Nicaragua? Yo pienso que este es un año crucial. Este 2021 es el año crucial en el cual
nuestras expectativas democráticas. Deben usar todos los medios posibles para poder derrotar el Estado totalitarista y corrupto que ha causado tanto daño a la sociedad nicaragüense. En tu criterio, ¿qué acciones o propuestas recomendarías en la actual situación y especial sobre el papel que la juventud debe desempeñar? Bueno, es una incertidumbre la que vivimos porque primero no ha convergido un solo bloque de unidad. Hasta ahora lo que hemos visto es que las organizaciones democráticas están separadas, no han logrado unificarse para irnos a elecciones por el simple hecho de que no hay las condiciones, y pienso que el régimen no nos dará las condiciones y las reformas electorales que necesitamos para ir a unas elecciones y ganarle desde las votaciones de una forma democrática. Pero como ya sabemos que este es el reto que vivimos de siempre. Hemos sufrido la represión, hemos puesto la vida, hemos puesto nuestra vida, hemos puesto tantas cosas y hemos sido el motor a pesar de todo lo que está pasando. ¿Por qué? Si antes nos hemos opuesto de maneras valientes a este régimen, sabiendo de que siempre vamos a ir a las cárceles, podemos terminar muertos, tendríamos que irnos del país. ¿Por qué? Si sabemos que en estas elecciones no nos van a dar nuestras reformas, que es nuestro nuevo partido político, irnos a elecciones, debemos de tomar una decisión y debemos proyectarnos los diferentes escenarios que se nos van a presentar. Uno, el escenario que tal vez el régimen nos apruebe las reformas electorales y nos iríamos toditos a elecciones y ahí no habría vuelta a Dios, ahí todo el mundo se uniría. Debemos ver el escenario en el cual no nos den las reformas y no sabremos si irnos a elecciones o crear estrategia, un plan B, cuál sería, no sé, tomar un partido político o ver de qué manera. Pero pienso que la peor de las cosas es no ir a elecciones. Como joven pienso de que debemos de intentarlo a pesar de todo lo que se viene, porque pienso que en la vida que para lograr algo debemos de estar dispuestas a las consecuencias. Si queremos lograr algo grande en nuestra Nicaragua, ya sabemos todas las consecuencias que eso hemos estado pagando y seguiremos pagando ese mes de noviembre que van a ser las elecciones. Como jóvenes también observamos las posiciones de las diferentes organizaciones. Algunas dicen de que no hay que ir a elecciones porque sería un fraude, totalmente una farsa, porque no nos van a dar nuestro partido, nuestra reforma. Entonces sería prácticamente hacerle el juego a él, que es lo que nos quiere, que es lo que él quiere. Los Ortega quieren llevarnos a arrinconarnos a su juego, en el cual nosotros tengamos que tomar un partido político que ya existe, que es lo que no queremos, porque queremos, lo que primero pensamos es crear una Nicaragua nueva con nuevos partidos, un nuevo partido que creemos nosotros, porque ya sabemos que en el pasado los partidos han sido partícipes y han sido cómplices del régimen al no hablar cuando todo esto había empezado. Cuando el régimen fue tomándose el poder, ellos no hablaron y dejaron que todo esto se permitiera. Eso lo tenemos muy en mente, pero nosotros ya estamos muy claros de los diferentes escenarios que pueden pasar y las soluciones que podemos implementar aún sabiendo lo que va a pasar. Lo peor que nos puede pasar en el 2021 es no ir a votaciones y que el régimen se las robe como en todos los años. Ya tenemos muy claro los jóvenes de que si eso pasara, nuestras vidas estarían en peligro mucho más y tendríamos que irnos del país prácticamente, y eso es lo que no queremos. Ninguno de nosotros queremos que eso suceda, así que lo que debemos hacer es tomar una decisión y ver cuáles son los diferentes planes que tenemos al no conseguir nuestros objetivos, que son nuestras reformas, nuestro nuevo partido. ¿Qué podemos hacer? Plan A, plan B. Muchas gracias por tus respuestas y te agradezco mucho por tu sinceridad
claridad y que expresen realmente la opinión que tienen los jóvenes actualmente respecto a la situación política actual. Muchas gracias. Continuando con la revista, damos lectura del documento Por un Frente Amplio y Unitario por el restablecimiento de las libertades democráticas. Por el restablecimiento de las libertades democráticas. 1. Libertades democráticas y elecciones. Las elecciones libres son una parte constitutiva de la democracia y el presupuesto para que existan es precisamente que exista democracia, con las libertades públicas que le son inherentes. Si no hay democracia no pueden haber elecciones libres, ni justas, ni transparentes. Historia reciente y lejana de nuestro país y de otros países enseña que precisamente las dictaduras, para perpetrarse en el poder, realizan toda clase de artimañas, entre las que se destacan las elecciones amañadas o fraudulentas. La posibilidad de implementar esas triquiñuelas es generada por la restricción a la ciudadanía del ejercicio de las libertades públicas. El ciudadano no tiene derecho a organizarse, a reunirse, a expresarse y a manifestarse libremente. Al ciudadano lo obligan las condiciones impuestas por el aparato represivo de la dictadura a abstenerse o participar simplemente para legitimar el fraude mediante el cual seguirá ejerciendo el poder el dictador de turno. La precondición básica para la democracia y para que se celebren elecciones libres, justas y transparentes son las libertades públicas. Con el derecho a organizarse restringido, no se pueden formar organizaciones políticas que, respondiendo a los intereses y a las necesidades del pueblo, se presenten en una contienda electoral como alternativa de poder o de gobierno al que ejerce la dictadura. Con el derecho a reunirse restringido, no se puede organizar ni participar efectivamente en una contienda electoral. Lo mismo se puede decir con los derechos de expresión y movilización restringidos. Si queremos resolver la aguda crisis política que afronta el país por medio de elecciones, se requiere previamente, y esto es algo ineludible, la recuperación de las libertades públicas. De manera tal que la lucha que tenemos de frente, tanto para quienes creen que las elecciones son el mejor medio para salir de la dictadura, como para quienes no creen en esta opción, es la recuperación de las libertades democráticas. 2. Una estrategia y una táctica que no funcionan. La UNAV, la Alianza Cívica y todos los partidos políticos tradicionales tienen como aspecto medular de su estrategia salir de Ortega a través de elecciones. Para estas organizaciones emergentes, el aspecto central de su accionar en la etapa actual es prepararse para una contienda electoral. Evidentemente hacen caso omiso de un aspecto clave. Si quieren resolver el problema vía elecciones, primero hay que resolver otro problema acuciante y determinante que indudablemente es el de la recuperación de las libertades democráticas. El principal documento de la Coalición Nacional expresan con claridad meridiana esta estrategia. En la definición de la misión de la Coalición Nacional, en el primer punto, se expresa como propósito fundamental transitar de la dictadura a la democracia con elecciones libres, transparentes, con observación irrestricta nacional e internacional en las que los ciudadanos puedan elegir a sus autoridades nacionales, regionales y municipales para acceder al poder. Es decir, plantean como el fundamento de su accionar estratégico el transitar a la democracia a través de elecciones libres, transparentes, etc. Lo que no nos dicen es cómo obtendremos elecciones libres y transparentes estando bajo el dominio de una dictadura. En alguna medida los señores de la Coalición Nacional, de la Alianza Cívica y los señores de los partidos políticos tradicionales ponen las cosas al revés. Porque la verdad incuestionable es precisamente lo contrario. Solo pueden haber elecciones libres si previamente recuperamos las libertades democráticas, se las arrancamos a Ortega o nos deshacemos de la dictadura.
Pero para imponer condiciones hay que contar con la fuerza suficiente para doblarle el brazo a Ortega y obligarlo a realizar una apertura efectivamente democrática, o, mejor aún, que dimita y abandone el poder. Y ese es precisamente el problema a resolver. Como le doblamos el brazo a Ortega para que existan condiciones, plenas libertades democráticas para los ciudadanos, para elecciones libres y transparentes, o para que dimita y abandone el poder previamente a las elecciones. Para los señores de la coalición nacional, de la alianza cívica y los partidos políticos tradicionales, la táctica fundamental en la implementación de esta estrategia lo constituye la negociación con el dictadura de unas reformas electorales, donde el elemento de fuerza para que la dictadura ceda sería la presión ejercida por los organismos internacionales tipo OEA y algunos gobiernos poderosos amigos de la democracia, más específicamente USA. Todo el grueso de la oposición apuesta o apostaba como caballito ganador el que la comunidad internacional obligaría a Ortega para que éste cediera en otorgar elecciones libres, transparentes, con observación irrestricta nacional e internacional. Pero el caballito ganador, es decir, la táctica en la que fundamentaba todas sus esperanzas tanto la UNA, la Alianza Cívica y los políticos tradicionales, no ha resultado tan ganador como se esperaba. Los países que conforman los organismos internacionales, como la OEA, que supuestamente iban a encargarse de resolvernos la crisis a los nicaragüenses, tienen demasiados problemas internos como para estar en capacidad de hacerse cargo de nuestra crisis. USA, por su parte, está al borde de la guerra civil con una crisis sin precedentes en el funcionamiento de su institucionalidad democrática, aspecto que limita sus posibilidades de intervenir en un conflicto que no tiene prioridades en su política exterior y doméstica. De manera tal que al entrar en crisis el principal elemento táctico en el que se soportaba la estrategia de transitar a la democracia a través de elecciones libres, justas y transparentes, etc., la estrategia, cae por su propio peso. Pero desprovistos de flexibilidad estratégica y táctica, nuestros dirigentes de la UNAV, la Alianza Cívica y los políticos tradicionales siguen empecinados en mantenerla contra viento y marea a pesar de que están más claros que nadie, que eso solo conlleva a conducir al pueblo a un atolladero sin salida que a la postre solo generará más sufrimiento, destrucción y profundización de una crisis sin visos de solución. 3. Redefiniendo la estrategia y la táctica. Y redefinir y precisar la estrategia. A nuestro parecer, la estrategia viable no puede ser otra que profundizar la crisis de la dictadura mediante la resistencia y la desobediencia civil, en función de una implosión de las fuerzas que sostienen a la dictadura, luchando por la recuperación de las libertades democráticas. Es evidente y palpable el repudio generalizado que existe en contra del régimen orteguista. Sin embargo, la tarea consiste en convertir en acciones de presión ese sentimiento generalizado, convertirlo en acciones de resistencia y en acciones de desobediencia civil. Y el eje aglutinador y orientador para ir creando las condiciones del desmontaje de la dictadura tiene que ser la recuperación de las libertades democráticas, la restitución de las libertades públicas que la dictadura nos ha conculcado. De ahí se desprende que el elemento táctico fundamental se concentra en dos aspectos claves. A, por un lado, que es a través de la presión del pueblo movilizado que le vamos a arrancar las libertades democráticas a la dictadura. B, por el otro, que para que esta presión tenga plena efectividad se requiere de la unidad de las fuerzas que adversan a la dictadura. No es momento para estar discutiendo candidaturas, o estar discutiendo si vamos o no vamos a elecciones. Es momento de que todos al unísono nos unamos y luchemos, presionemos, por recuperar las libertades democráticas. Esa debe ser la bandera prevaleciente en las mesas de negociaciones, en los piquetes express, en las pintas, en los taiques y en todas las formas de lucha y de presión contra la dictadura. 4. Unidad para luchar y presionar por el restablecimiento de las libertades democráticas. Todos, sin excepción, estamos interesados en recuperar nuestras libertades, desde Chanito Aguirre, ex socio de Ortega, pasando por la cúpula del COSEP, como por las cúpulas de los partidos políticos tradicionales y por todos los organismos y organizaciones que conforman las fuerzas emergentes. Para todos es vital recuperar esas libertades, y la presión global de la sociedad nicaragüense que aspira a la democracia debe apuntar en ese sentido. El tema de la unidad es el tema primordial en estos momentos. Mediante la unidad efectiva de todas las fuerzas opositoras, a través de las cuales se expresa la organización del pueblo, se concretizará el aislamiento político efectivo de la dictadura que conducirá a su inevitable desmoronamiento. Y el punto de unidad en el que todos estamos de acuerdo, al margen de si queremos o no queremos participar en el proceso electoral que se avecina, son las libertades democráticas, las libertades públicas, libertad de expresión, de reunión, de organización y de movilización.
La tarea es conformar un frente amplio, sin restricciones ni reservas, para luchar conjuntamente en todos los terrenos posibles por el restablecimiento de las libertades democráticas y el respeto de los derechos humanos que ello lleva implícito. Debemos de conformar un frente amplio, que englobe a todas las fuerzas opositoras, para luchar, para presionar por el restablecimiento de las libertades democráticas. En el marco de las luchas por las libertades democráticas, es necesario que las organizaciones existentes implementen acciones concretas para hacer valer sus derechos. Se debe convocar a una concertación de todas las fuerzas opositoras para conformar el Frente Amplio a partir del cual se desarrolle la lucha unificada por el restablecimiento de las libertades democráticas. La UNAV y la Alianza Cívica como expresión de las fuerzas emergentes deben proceder a abrir su local nacional y algunos locales departamentales. Tanto la UNAV como la Alianza Cívica deben proceder a solicitar su personería jurídica como organizaciones políticas con aspiraciones de ser gobierno en Nicaragua. Los organismos de base de todas las organizaciones deben realizar acciones concretas de propaganda y agitación demandando el restablecimiento de las libertades democráticas y la libertad de los presos políticos, que es parte integral de dicha demanda. Hay que hacer pintas, distribuir volantes, pegar afiches y stickers relativos a estas demandas en todo el territorio nacional. Las organizaciones opositoras deben impulsar acciones de presión demandando el restablecimiento de las libertades democráticas, tales como piquetes express, mitines, concentraciones relámpagos, etc. donde se pueda. Continuando con nuestra revista Es Ahora Nicaragua, hemos invitado a dos miembros del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de Acción Ciudadana para comentar este interesante documento que hemos escuchado. Le damos la palabra al secretario de organización para introducirnos en el tema. Bueno, este interesante documento está compuesto de 4 partes que abordan los temas fundamentales. El primero es alrededor de las libertades democráticas y las elecciones. ¿Cómo pueden darse elecciones en unas circunstancias democráticas? El segundo aspecto es alrededor de las tácticas que se están implementando y obviamente que son tácticas fallidas. En el tercer acápite está dirigido a analizar cómo redefinimos esta estrategia y que se concluye en el punto final, que es la propuesta de un frente único de unidad de todas las organizaciones sociales en Nicaragua, sociales y políticas, ¿verdad? Bueno, ¿qué opinan ustedes al respecto? Entrémosle al primer punto. Sí, mira, a mí me parece que el punto clave para que hayan elecciones es que existan libertades democráticas, que exista democracia. Es decir, las elecciones libres, justas y transparentes son parte integral de la democracia. Si no hay democracia, no pueden haber elecciones libres, justas y transparentes. Entonces, una precondición básica para que hayan elecciones libres, justas y transparentes es que hayan libertades democráticas. Las dictaduras organizan e impulsan sus fraudes o sus mamotretos electorales, precisamente restringiendo las libertades democráticas, impidiendo que el pueblo se exprese, impidiendo que el pueblo se organice, impidiendo que el pueblo se reúna, impidiendo que el pueblo se movilice, porque si el pueblo se moviliza, se organiza y se expresa, se vuelve una fuerza imparable. Entonces, el elemento clave para hacer elecciones fraudulentas es precisamente restringir las libertades democráticas, de manera tal que el punto clave para que nosotros tengamos elecciones libres, justas y transparentes es recuperar las libertades democráticas. Efectivamente, coincidimos plenamente en que si toda democracia parte del principio de que los ciudadanos eligen a sus administradores de la cosa pública, y aquí lo que vemos es que no hay las mínimas condiciones, que a partir de hace buen rato esta dictadura ha estado inhabilitando totalmente el proceso democrático. Entonces, el problema son ellos, el problema es el sistema en este momento. Al tener cooptadas todas las libertades,
democrática, no puede haber un proceso natural de que el ciudadano decida en una alternativa que se le presente en las elecciones. Entonces, lo que hay que rescatar precisamente es primero las libertades. Y las libertades efectivamente son esas. La libertad de decidir quién administra la cosa pública. Y si no hay democracia, entonces no hay forma de que nosotros podamos cambiar este país. Por mi parte, luego, me parece que las libertades esenciales, que no sé si hay que rescatar, sino que comenzar por ejercerlas, pues. Y hay una libertad ahí indispensable, pues, que es la libertad a la vida, porque aquí muchos opositores se sienten amenazados hasta en su propia existencia física, pues. Y en segunda instancia, que sean objeto de cárcel y tortura, pues. Entonces, esas son las libertades más esenciales. Luego estarían las libertades de expresión, de movilización, de reunión, de movilización, de manifestación, como que son derechos inherentes pues al ser humano y son derechos constitucionales que debemos nosotros tratar de que se hagan vigentes, pues. Y esto es lo que nos plantea el segundo tema, pues, ¿por qué empecinarse en una táctica de ir a unas elecciones sin condiciones? ¿Qué nos puede decir alrededor de esta estrategia que están tratando de implementar? Sí, miren, el problema es que la estrategia que se estaba implementando ha resultado inadecuada. ¿Cuál era esa estrategia? La que era una estrategia válida, pues, en última instancia, pero que no ha resultado efectiva. Tanto la UNAV como la Alianza Cívica, como los partidos políticos tradicionales, aspiraban a que los organismos de la comunidad internacional, como la OEA, y países poderosos como los Estados Unidos, fueran capaces de presionar de manera vigorosa al régimen y le obligaran a que hiciera una apertura democrática y se llevaran a efecto elecciones libres, justas y transparentes, a través de las cuales saldríamos de Ortega. Esa era la estrategia diseñada, que en alguna medida era válida, tomando en consideración de que los organismos internacionales se iban a involucrar de lleno en la problemática de Nicaragua y que nosotros íbamos a ser una prioridad también del país poderoso del norte, los Estados Unidos. Pero nada de eso ha resultado. Es decir, la OEA ha emitido 1001 resoluciones sin lograr que Ortega modifique una pizca sus posiciones dictatoriales y no ha hecho ningún tipo de apertura democrática. Por el contrario, cada día la represión se acentúa más. De manera tal de que haber apostado a que los organismos internacionales se encargaran de resolvernos el problema ha sido una táctica errada, una estrategia equivocada. Es clave, es fundamental para que nosotros recuperemos las libertades democráticas y logremos la democracia, que exista una presión interna, como sucedió en abril. Sin presión interna no le vamos a arrancar a Ortega las libertades democráticas. A Ortega no nos las va a regalar. Y la comunidad internacional tampoco nos va a resolver la crisis. De manera tal que hay que modificar esta estrategia que se venía planteando de que los organismos internacionales y el país poderoso del norte nos resolvieran el problema, que es a lo que apostaban los dirigentes de las principales organizaciones emergentes y los dirigentes de los partidos políticos tradicionales. Que esa táctica que se viene implementando hasta el momento ha tenido vigencia porque han estado presionando por una salida cívica y pensar de que cualquier otra salida, ¿verdad?, conduce a una salida violenta, pues a una salida que generaría un enfrentamiento social. Entonces, por eso es que también nadie quiere ir a un enfrentamiento social, pues nadie quiere la guerra. Ya todos saben cómo terminan esas guerras así.
Lo que se está planteando es que no es si hay o no hay elecciones, sino en qué condiciones se están dando estas elecciones. Y para eso estamos reclamando que hayan libertades democráticas y que toda esta unidad que debe hacerse debe concentrarse en luchar por esas libertades para que entre ellas esté la libertad del derecho a elegir y ser electo, que serían unas elecciones libres, justas y transparentes. ¿No les parece? Así es. Pero lo clave es que el elemento fundamental que se dejó aparte en la estrategia implementada es que se descuidó la organización popular y la presión popular como elemento fundamental para arrancarle la apertura democrática a Ortega. Sin presión popular, sin organización popular, sin movilización popular, Ortega no nos va a regalar ninguna libertad y nos van a mantener así como vivimos actualmente en una cárcel. Este país es casi una cárcel generalizada. Entonces lo clave es que redefinir la estrategia, ¿verdad? Esta estrategia que estaba fundamentada, que los organismos internacionales no iban a resolver la crisis, modificarla en el sentido, en la perspectiva de que nos corresponde a nosotros los nicaragüenses enfrentar y resolver la crisis. Entonces organizar nuestra fuerza, organizar nuestra movilización, organizar nuestra presión interna para obligar a Ortega a hacer la apertura. A mí me gustaría que de alguna manera, para aclaración de nuestros oyentes, a veces se puede malinterpretar qué es la estrategia y qué es la táctica. Es decir, me gustaría pues que comentáramos precisamente redefiniendo conceptos de estrategia y táctica. Me gustaría que lo abordara, lo maneja bien. Sí, mira, la estrategia es lo general, el planteamiento general. Por ejemplo, el elemento estratégico, el planteamiento estratégico en el que se fundamentaban los opositores para salir de Ortega por ese mecanismo que es lo que estamos diciendo, es que la presión internacional iba a doblar el brazo a Ortega y obligarlo a hacer una apertura democrática. Entonces, la estrategia se fundamentaba en eso. ¿Y cuál es la táctica? La táctica son todos los elementos que nos permitan que esa estrategia se lleve a efecto. Entonces, un elemento táctico es asistir ante la OEA, presentar cartas a la OEA, ir a cabildear a los Estados Unidos para que impongan sanciones, etcétera, y de manera tal que esa estrategia que está implementando sea efectiva, ¿verdad? Se lleve a efecto a través de todos estos pasos tácticos que voy a implementar. Entonces la táctica y la estrategia es lo general y la táctica son los elementos concretos a partir de los cuales vos lográs el objetivo estratégico o el elemento estratégico, el planteamiento estratégico. Sí, por eso nos toca ahora hablar de cómo redefinimos la estrategia y la táctica, pues qué es lo que corresponde hacer en este momento actual. Sí está fracasando esa estrategia de que la comunidad internacional es la que iba a presionar al régimen. El documento plantea claramente que la estrategia viable no es otra que la de profundizar la crisis de la dictadura mediante la resistencia y desobediencia civil, para que haya una implosión de las fuerzas sociales pues que sostienen a la dictadura, con el elemento de que hay que estar luchando por las libertades democráticas. Pues. ¿Qué les parece? Es correcto, ahí está expresado el elemento estratégico, claro, es decir, el elemento estratégico es lo general, que es profundizar la crisis de la dictadura mediante la resistencia y la desobediencia civil, ¿verdad? Para que la dictadura, para que las fuerzas que sostienen a la dictadura implosionen. Ese es el planteamiento estratégico. Ahora, ¿cuál le sería el planteamiento táctico? ¿Verdad? A implementar, organizarlo y ejercer de la manera creativa, de la manera tenemos que utilizar los mecanismos de experiencia que tiene nuestro pueblo en la lucha contra la dictadura, ¿verdad? Para
poder burlar el dispositivo represivo que nos mantiene inmovilizados y lograr de que la presión interna sea efectiva. La presión interna obliga a Ortega a realizar las libertades democráticas. Entonces, el elemento táctico varía. En vez de andar cabildeando con los organismos internacionales, nos centramos fundamentalmente, sin descuidar ese aspecto que es importante, desde luego, ¿verdad? Sin descuidar ese aspecto, nos centramos fundamentalmente en organizar la resistencia interna, en organizar la presión popular, en organizarlo a los sectores populares para que ejerzan la presión sobre la dictadura y logren doblarle el brazo y obligarla a que se realice la apertura democrática. Indudablemente que la bandera de lucha en todo este proceso tiene que ser la recuperación de las libertades democráticas que nos han sido conculcadas. Sí, me parece clarificador, elemental, ¿verdad? Porque efectivamente la única forma, ya inclusive con el día de la comparecencia, el día de ayer, la comparecencia del dictador, dejó al descubierto que no va a haber diálogo hasta después de las elecciones, y da a entender que no van a haber las reformas, a menos que sean las reformas electorales, dejó a entender que van a ser mínimas, pues. Entonces la gente se sigue preguntando, pero si ya sabemos que este hombre no va a dar la apertura, ¿qué hacemos entonces? Y cada quien se está organizando, y es lo que me llama la atención, que en este momento se están discutiendo candidaturas y todo, pero que si ve simultáneamente estos tres bloques que se han formado, la Alianza Cívica, la ONAP y la coalición, por su cuenta ellos al interno están haciendo un trabajo organizativo, como que si cada uno de ellos de alguna manera quisiera presentarse ante el electorado como una fuerza política, pues, olvidando precisamente que la condición indispensable es unirse todos, pues, para hacerle un solo frente y organizar a la población, pues. Me parece que es ahí donde está el kit del asunto, pues, cómo estructurar, cómo organizar a la sociedad en su conjunto, en todas sus expresiones. Hay que ver que están presentes, pues, aquí pues, no tenemos que negarlo. Hay una serie de gremios surgidos surgidos de abril que están claramente definidos y son de alguna manera un grupo bastante representativo del pueblo de Nicaragua, pues. Pero él, al estar dividido en 3-4 agrupaciones, también está generando un conflicto aquí que la gente está empezando a digamos, desmotivarse, pues, creyendo que aquí, que es el objetivo de la dictadura, de hacer parecer como que es imposible ganar, que no vas a hacer nada, y por lo tanto es desmontar a la población, pues, ¿verdad? Y que no vaya, que desista, pues. Entonces el que sale ganando es la abstención, pues, y él sabe que con la abstención él gana, pues, efectivamente. Discúlpeme, me parece que planteó un problema clave, táctico, ¿verdad? Que es el asunto de la unidad. Es decir, en la implementación de esta estrategia que se definió de profundizar la crisis de la dictadura mediante la resistencia y la desobediencia civil para que la fuerza que la sostienen implosione, el problema de la unidad de todas las fuerzas opositoras es un elemento táctico claro. Y la dictadura precisamente aspira a mantenerse divididos. Entonces, planteamiento unitario, la lucha por la unidad, el trabajo por la unidad de todititas las fuerzas opositoras es un elemento clave. Y esa unidad indudablemente se puede hacer a través de un elemento que les interesa a todas las fuerzas opositoras, independientemente de las diferencias que tengan. Independientemente de los que quieran ir a elecciones, de los que no quieran ir a elecciones, todo el mundo está interesado en que exista libertad democrática, y ese elemento puede ser un factor de unidad, de unidad de todas las fuerzas opositoras, unirnos alrededor de recuperar las libertades democráticas, porque tanto Chanito Aguirre, que es ex socio de Ortega, como Félix Maradiaga, como Alfredo César,
el mismo alemán, ¿verdad? Corrupto, etcétera. Es decir, a todos les interesa que haya libertades democráticas. Entonces, alrededor de eso, toda la oposición puede unirse perfectamente. Y ese es un elemento que actuaría en favor de un mayor aislamiento de Ortega y un mayor debilitamiento de la dictadura. Así que es un elemento táctico muy importante. Bueno, ya entramos al cuarto y último punto que plantea el documento, ¿verdad? Que es la estrategia, la táctica de la unidad por las libertades públicas. Cuando se habla de unidad, muchas veces lo que mucha gente piensa es de cúpulas, ¿verdad? Que se están sentando y reuniendo. ¿Cómo miran ustedes esto de qué se trata? Pues cuando se habla de unidad a todos los niveles, de unidad en general, de unidad para vencer a la dictadura, de unidad por las libertades democráticas, de unidad para tener un espacio de lucha. ¿Cómo podemos ver que no sea necesariamente una cúpula, una estructura en la cual se sienten 4 personas y hablen en nombre de todo el pueblo, y a decir que eso ya es unidad? ¿Cómo se puede contemplar qué tipo de unidad es la que estamos hablando? Bueno, mira, es unidad de todo. Unidad de cúpula, unidad de las bases y unidad de todo. En esa perspectiva hay que trabajar por aislar a la dictadura. Entonces, ahorita supuestamente hay 3 o 4 bloques opositores. Pues uno lo constituye, como expresó bien Néstor, la Alianza Cívica y Ciudadanos por la Libertad. El otro lo constituye la Coalición Nacional. El otro lo constituye un montón de sectores independientes que andan planteando y negándose a ir a elecciones. Entonces, inclusive hay otro bloque que está constituido por partidos opositores tradicionales y hasta SACUD. Entonces, lo clave es buscar como toda esta fuerza, en vez de que estén divididas, cada quien jalando por su lado y queriendo ir a elecciones o queriendo bloquear las elecciones, etcétera, nos unamos todititos en función de recuperar las libertades democráticas para que podamos tener elecciones libres, justas y transparentes. Porque sin libertades democráticas no hay elecciones libres, justas y transparentes, y seguiremos con el fenómeno de la dictadura por muchos y muchos y muchos años más. Entonces me parece que el documento plantea de manera muy interesante la formación de un frente amplio, de un frente unitario, ¿verdad?, de lucha por la libertad democrática. Es decir, que todas estas fuerzas que están formándose en bloque, nos unamos en un solo frente por la recuperación de la libertad democrática. Eso es lo que plantea el documento. Me parece a mí, y de manera muy acertada, pues ese documento interno del Partido de Acción Ciudadana, me parece que es la salida correcta. Pero no se trata de un frente unitario para participar en elecciones, ¿verdad? Creo que el énfasis debe ser que se trata de un frente unitario para recuperar las libertades democráticas, para recuperar el ejercicio democrático en este país, y por lo tanto, a partir de ahí, de que crear las condiciones para definir cómo se participa en un proceso electoral. No es cómo recuperamos las libertades democráticas, es para eso, ¿verdad? Ya si participamos o no participamos, ya es ese asunto de cada quien, pero aquí el frente único debe ser para luchar y para ver cómo recuperamos la libertad. Ese tiene que ser el elemento fundamental. ¿Cómo hacemos para que Ortega haga una apertura democrática realmente efectiva que nos permita expresarnos libremente, que nos permita reunirnos libremente, que nos permita movilizarnos libremente? Ese es el rollo fundamental. No, está bien, no, es que me parece que efectivamente de eso se trata, pues, ¿verdad? Porque el eje central y el sistema le tiene terror, y por eso es su represión brutal que está ejerciendo, ¿ves? Porque sabe que abriendo el espacio de las libertades democráticas, esto se le revierte, pues, y entonces va a mantener a troche y moche una represión brutal.
Pero a eso, si le sumamos que algunos medio temerosos, ¿verdad? Están diciendo, pues, okay, vamos a ver si van algunas reformas electorales, sin condiciones nos metemos, tratando de digamos, de debilitar el proceso unitario. Yo sí entiendo efectivamente que en el territorio la gente está unida, ya, la gente está unida alrededor, tiene clarísimo el pueblo que se expresó el 23 de abril, claramente se expresó y está clarísimo de cuál es la salida, qué es lo que quiere este pueblo. Si las cúpulas a esta altura del partido, en las tres estructuras que se están formando, no ponen de principio la organización total, global de este pueblo y no tienen clarísimo que lo que hay que recuperar son las libertades democráticas, esto va a convertirse en una abstención y la gente se va a desencantar y cualquiera le estaría haciendo el juego a la dictadura. Por eso insisto, pues me parece correcto que en el documento se plantea que la UNAP ya y la Alianza Cívica deben solicitar su personería jurídica como organizaciones políticas con aspiraciones de ser gobierno, pues. Y que también con los recursos que de alguna manera tienen como fuerzas emergentes deben de proceder a abrir un local nacional y algunos locales departamentales, pero sigue insistiendo, se vuelve a la misma al principio, como con el nivel de represión. Entonces ahí es donde es definitivo decidirse por una estrategia de, como decíamos en el documento, crear piquetes, que la gente entienda, sepa que la gente está activa, pues, y que si juntos, digamos, orgánicamente, las tres estructuras en la unidad de acción se ponen de acuerdo, cada quien con la base social que ha logrado en estos 3 años de ir acumulando, ¿verdad? Coordinan acciones. No me imagino yo a un sistema, a una policía teniendo simultáneamente piquetes en diferentes puntos de Nicaragua, ¿verdad? No me imagino, y eso también haría que la gente sepa también y se vaya integrando de alguna manera a una forma de organización, pues, ¿verdad? Inclusive para cada organización, pues, porque al final, si las 3, 4 que hayan existiera, al final se juntan y hay un solo discurso, ya la gente ya está clarísima que en el territorio se encontraron, se unieron y van a formar, pues, y van a acompañar a esa unidad, a ese discurso unitario de verdadera democracia que va a cambiarle el rumbo a este país, pues. Esa sería mi conclusión, pues. Excelente. Así es que los diferentes comités municipales de la UNAP, que los grupos organizados de la Alianza Cívica, que las bases de CEPORL, pues, que todos ellos en el territorio donde se encuentren, empecemos la lucha por las libertades democráticas, pues. Y ahí nos vamos a encontrar en el camino, porque todos somos víctimas, pues, de esta dictadura. Creo que ese es el mensaje esencial que nosotros debemos de transmitir. Se nos acabó el tiempo, le agradecemos su fiel sintonía, esperamos que hayamos despertado algún interés y muchas gracias. Estimado Radio Escuchas, lo invitamos a continuar en sintonía con esta revista el día de mañana a la misma hora por esta señal de la dignidad, Radio República. Tengan muy buenas tardes. Hasta pronto.